sigue en sintonía de Nuestra Mañana. Como le comentaba al inicio del programa, hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que nos va a estar abriendo los ojos a nosotros los salvadoreños para que podamos tener la importancia de nuestra salud. Y es que si nosotros pudiéramos meditar un poco que nuestro cuerpo es el que nos conduce, es el que nos lleva para todas partes y nos permite hacer las actividades que incluso más nos hacen feliz, pusiéramos más atención incluso a los alimentos que consumimos. Y por eso hoy en Nuestra Mañana tenemos de invitado al doctor Luimen, quien nos va a estar platicando acerca de la importancia de incorporar los minerales para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Él tiene una gran experiencia y ya vamos a estar hablando acerca de eso para que usted tenga toda la confianza de poder escuchar estos consejos y sobre todo de tomarlos en cuenta. Buenos días, doctor, bienvenido a Nuestra Mañana. Buenos días, Daisy, mucho gusto. Aquí estamos para tratar de ilustrar un poco lo que está viviendo digamos, la humanidad, ¿verdad? Estamos hablando de El Salvador, pero realmente esto compete a todo el mundo. Así que muchas gracias por llegar a la teleaudiencia y aquí estamos para servirles. No, agradecidos a usted, doctor, por el tiempo que se ha tomado para estar acá en Nuestra Mañana a través de las cámaras de Canal 8. Doctor, usted ya tiene 15 años pues tratando enfermedades crónicas por medio de la medicina integrativa. ¿Cómo es eso, doctor? Ok, esto se trata de vivir. Desde el momento que la concepción ocurre en el vientre de la madre, el ser humano se vuelve dependiente de esos factores nutricionales que le llegan a través del cordón umbilical y que provienen precisamente del organismo de la madre a través de la placenta. Entonces, eso es el vivir. Entonces, por lo tanto, este elemento son indispensables para la existencia, el desarrollo, el crecimiento en este caso del niño, pero que luego se traslada más allá a la vida adulta. Entonces, la medicina integrativa trata de fomentar hábitos, ¿verdad? No solamente de esperar a que la enfermedad aparezca, porque eso es lo que realmente ocurre, Daisy. Generalmente las personas lo que hacen es esperar hasta estar enfermas para entonces buscar una ayuda. Porque el ser humano está diseñado para vivir sin dolor, para vivir libre de enfermedades, siempre y cuando nosotros seamos capaces de cuidar algunos hábitos, lógicamente, de estilo de vida, pero también hábitos que tienen que ver mucho con la nutrición. Entonces, la medicina integrativa lo que hace es integrar la medicina convencional, ¿verdad?, con la medicina tradicional y la medicina natural para poder encontrar una lógica a las enfermedades que aquejan a las personas. Claro, y algo que usted dijo hace un momento que me parece muy importante. Normalmente tenemos o padecemos de alguna enfermedad, pero siempre y cuando no me impida ir a trabajar, no me impida hacer las actividades que normalmente hago, pues no le hago caso, ahí la dejo y esto va avanzando y va creciendo. Correcto. Hasta que cuando realmente comienzo a padecer el dolor o me impide incluso levantarme de la cama, entonces ahí vengo y me preocupo. Correcto. Y un gran error, porque entonces quiere decir que si ya me causa dolores, porque eso ha caminado mucho. Exactamente, dice. Generalmente las personas no presupuestan su jubilación. Digamos, como tú dices, comienzan a trabajar y nunca se ponen a pensar cómo va a ser después cuando se termine el tiempo útil o el tiempo laboral. Y tú ves que en la actualidad muchas personas mayores que finalmente entran a su fase de jubilación, pero lo hacen con tremendas limitaciones físicas que las enfermedades le producen. Entonces la gran pregunta que tenemos aquí es lo siguiente. Ya hemos dicho al principio que el ser humano es dependiente de las condiciones nutricionales de la madre a través del cordón umbilical. Ahora, ¿pero qué pasa cuando la persona llega a la adultez? ¿Será que el ser humano se vuelve independiente a medida que crece? Por supuesto que no. Recordemos, hay una regla que te voy a mencionar ahora que yo le llamo la regla de los 6 de la vida. Podemos sobrevivir 6 minutos sin aire, podemos sobrevivir 6 días sin agua y 6 semanas sin alimentos. Entonces, más allá de este tiempo, la vida se vuelve totalmente inexistente. Entonces, como podemos ver, debemos de alimentarnos para poder vivir. No somos independientes. De hecho, ningún ser humano es independiente. Por lo tanto, si vamos a presupuestar nuestra vida, tratemos de presupuestarla para que finalmente podamos existir de una manera, ¿cómo se llama?, libre de síntomas, libre de enfermedades y todas esas cosas que son lo que generalmente ataca al ser humano
una vez llega a la etapa de la vida mayor, ¿verdad? Claro, que podamos vivir una vida realmente de calidad. Correcto. Y no solamente en automático, ¿verdad? Ahora, estamos hablando que necesitamos alimentarnos, pero esto quiere decir tener una dieta saludable, y por eso el tema, doctor, de la incorporación de los minerales para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es decir, no es solamente comer por atracarnos, sino que realmente consumir cosas que van a fortalecer y que le van a venir a bien a nuestro organismo. Correcto, Daisy. Veo que estás muy... en el tema, estás muy adentrada. Entonces voy a responder a una pregunta previamente para que nos podamos ubicar en esto. Digamos, ¿qué son los alimentos? O sea, nosotros tenemos en nuestra mente una lista interminable, algunas veces deliciosa, otras menos, pero de diferentes tipos de alimentos, ¿verdad? Los cuales nosotros introducimos a nuestro organismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema digestivo? Estos elementos son triturados, son mezclados con jugos digestivos y luego divididos hasta su mínima expresión, y luego son absorbidos para llevar hasta la sangre, ¿verdad? Para que ésta se encargue de distribuir hasta los órganos, tejidos, fluidos, y finalmente hasta la última de las trillones de células que nos conforman. Quiere decir que todas las células necesitan factores nutricionales. Entonces, en este orden de pensamiento, entonces cuando tú comes, digamos, un plátano, una sandía, un trozo de carne, un trozo de vegetal, tú lo incorporas a tu organismo como alimento, pero tu organismo no lo ve así. No significa que ese trozo de carne se va a absorber literalmente por el tubo digestivo. No, lo que se hace es dividir todos esos alimentos y finalmente se absorbe la mínima expresión. ¿Qué significa la mínima expresión? Proteínas, minerales, vitaminas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, que todos estos elementos no son más que una mezcla de minerales. Realmente el suelo, ¿verdad?, es rico en mineral cuando se cuida. Ahora, las plantas lo que hacen es recolectar todos estos minerales desde las plantas a través de las raíces, lo sube a través de su tallo, y luego estos minerales son depositados en hojas, flores, frutos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En esos lugares lo que las plantas hacen es mezclar estos minerales para producir diferentes tipos de alimentos. Entonces, en dependencia de la familia, en dependencia de la especie a la que pertenece la planta, así recolecta ciertos tipos de minerales. Algunos son ricos en nitrógeno, otros son ricos en fósforo, otros son ricos en calcio, otros son ricos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú vienes y consumes alimentos que vienen cargados de manera equilibrada y natural, lógicamente tú estás incorporando a tu cuerpo todos los elementos esenciales que tú necesitas para llevar a cabo ese fenómeno llamado vida. Y en última instancia, estos elementos son conjuntos de moléculas, átomos, que combinados producen hormonas, enzimas, fluidos, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo que se encuentran siempre en constante renovación. ¿Sí me entiendes? Sí, claro que sí. Mire qué perfecto, la verdad es que es nuestro sistema, y qué irresponsables somos nosotros a veces con lo que ingerimos y le vamos proporcionando. Es correcto. Ahora, doctor, sí, dime. Sí. No, usted nos estaba diciendo, doctor, disculpe que lo interrumpa, que pues hay alimentos que tienen pues todo este tipo de minerales, de vitaminas, de propiedades que necesita nuestro organismo. Sin embargo, no es para nada desconocido que hoy en día, incluso lo podemos ver al voltear y ver a nuestros abuelos, de cómo la salud de ellos es y cómo fue a la edad que nosotros tenemos. Y yo creo que tiene mucho que ver con la contaminación y con lo que realmente hoy los alimentos, cuando los extraemos de la tierra, vienen cargados de estas propiedades, de estas vitaminas, porque ahora no podemos negar que siempre se le inyecta o se le pone algo para que puedan pues durar un poquito Así más. es. Mira, esto no es algo empírico lo que te estoy diciendo. Entre el año 1940 y el año de 1991, estamos hablando de 51 años, en Inglaterra se llevó a cabo un estudio, ¿verdad? Este estudio se llama calidad, o más bien composición química de los alimentos. Y ellos estudiaron, tú te estás imaginando llevar año con año. Los investigadores Widowson y Mackensen vinieron y comenzaron a recolectar información durante todo este tiempo.
¿Y qué resultó? Cuando ellos compararon los datos de 1940 con los datos de 1991, se encontraron con la gran sorpresa que la cantidad de minerales contenida en todos los alimentos, y estoy hablando de los grupos de vegetales, estoy hablando de las carnes, estoy hablando de los lácteos, estoy hablando de todos los grupos alimentarios, se encontraron con que los alimentos habían perdido más del 60% y algunos minerales se habían perdido completamente más del 80%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para 1991 la calidad de los alimentos que estábamos consumiendo ya estaba en deficiencia. Estamos hablando de que en promedio se habían perdido el 70% de los minerales que se consumían 50 años atrás. Ahora, estamos hablando de 1991, hoy estamos en 2020. La gran pregunta es, ¿cómo estaremos ahora? Porque lamentablemente los investigadores fallecieron y salvo algunas que otras investigaciones aisladas, este grupo, ¿verdad?, de trabajo hizo la investigación más amplia, más seria, ¿verdad? Y sus libros de texto ya tienen, creo que van por la 14ª edición y forman parte de los pensum de las grandes escuelas de nutrición. Entonces, eso nos da una idea de la grave crisis, ¿verdad?, que se está viviendo ahora en día. Fíjate que en el año 2015, en Río de Janeiro, se llevó a cabo, el año 2015 fue el año internacional de los suelos. Entonces, en Río de Janeiro se dieron citas los más grandes connotados de la FAO, ¿verdad?, de la Organización de las Naciones Unidas, del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, se dieron cita en ese congreso y las noticias fueron desastrosas. Dicen ellos que ellos no hablan de millones, hablan de billones de seres humanos que hoy en día están adoleciendo de malnutrición. Y la malnutrición es precisamente por la escasez de los micronutrientes que ahora mismo acompañan a los alimentos. Y la gran advertencia es que si no se hacen cambios radicales para revertir todo el proceso de desgaste de minerales a través de la tierra, el futuro de la humanidad es muy, pero muy oscuro. Claro, la verdad es que sí es preocupante, pero y entonces, doctor, ¿cómo hacemos? ¿Podemos consumir tal vez algún tipo de suplemento o alguna medicina que nos dé esta cantidad que probablemente viene un poquito más baja en porcentaje en los propios alimentos? Es decir, estamos hablando de los minerales, de las vitaminas, etcétera. ¿Será que podemos hacer eso? Correcto. Ok. Lo grave, antes de responderte esa pregunta, quiero decirte lo siguiente. Lo grave de esto son las pandemias. Tú verás que en una pandemia hay personas de 80 años, 60, 40, 20, unos mueren, otros sobreviven. La gran pregunta es ¿por qué lo hacen? Si el virus es el mismo. O sea, si el virus, Dios no lo quiera, no nos pongamos nosotros de ejemplo porque no va a ser. Digamos que el virus ataca a una X persona y ataca a una persona Y. De estas dos personas van a responder totalmente diferente, a pesar de que el organismo es el mismo. Tenemos los mismos componentes, las mismas expresiones metabólicas. Entonces, la gran interrogante es por qué razón unos mueren, otros sobreviven y otros lo hacen, pero como dice en El Salvador, a nantillo. Entonces, esto se debe precisamente a la concentración de minerales. Entre mayor concentración de minerales existe en el ser humano, entonces todos los componentes metabólicos, estamos hablando del sistema inmune, entonces el sistema inmune lo que hace es, por así decirlo, potencializarse a medida que el cuerpo va ganando suplementos nutricionales, que en este caso minerales. Entonces, un sistema inmune competente es aquel donde el organismo tiene una cantidad muy propicia o muy óptima de minerales. Eso hace que el cuerpo produzca energía, produzca células para combatir la epidemia, produzca complejos, inmunocomplejos para poder destruir los virus, para asistir a las células que están vulnerables, etc. Entonces, en todo esto, lógicamente, para poder suplir eso, tú necesitas, ya te he dicho que no hay forma de que a través de los alimentos nosotros podamos incorporar estos minerales. No existe, Daisy, no existe forma. Entonces es obligación ahora suplementar. Ahora, ¿y cómo lo hacemos? Lógicamente no podemos suplir. Mira, estamos conformados con alrededor de 80 minerales. 80 minerales nos conforman a nosotros. De eso hay macronutrientes y hay minerales que son micronutrientes. Entonces, de estos micronutrientes, estamos hablando de casi 80, pero yo te voy a hablar de 5.
¿verdad? Porque son los que más se mencionan, son los 5 fantásticos, por eso nosotros le llamamos a estos 5 ingredientes los 5 fantásticos. Estos son el calcio, el cobre, el hierro, manganeso y zinc. 5 minerales que son importantísimos, cruciales. No hay forma de cómo poner en perspectiva esto, ¿verdad? Entonces estos 5 minerales son indispensables para que tú puedas tener un sistema inmune. ¿Cómo haces para incorporarlo? Ya te dije, muchos minerales ya no contienen, muchos alimentos ya no contienen estos minerales. Entonces lo que hacemos es suplementarnos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces en El Salvador existen, pues, gracias a Dios existen diferentes componentes o más bien productos, ¿verdad? Que lo que hacen es suplir de manera natural, equilibrada y orgánica estos minerales, ¿verdad? Por lo menos aquí existe un producto que se llama Coral Complex y EcoPure que contiene 73 minerales, de tal manera que tú no tienes que estar pensando, hoy me toca tomar fósforo, mañana magnesio, luego hierro, luego no, sino que viene incorporado de manera natural, de tal forma que si tú tomas, por ejemplo, tú que eres sana, por lo que te he escuchado yo pienso que tú eres sana. ¿Por qué razón? Porque tú manejas muy bien el tema nutricional. Entonces, por lo tanto, si tú quieres conservar tu sistema orgánico, pues tomar una cápsula 3 veces al día de Coral Complex te mantiene al 100% de tus necesidades minerales. Ahora, si la persona ya tiene deficiencia, entonces ya es otro asunto, porque ya hay que poner una dosis que sea acorde a su deficiencia. Entonces, a estas personas, ¿qué le decimos nosotros? Bueno, contáctenos para darle una orientación médica, ¿verdad? Que sea más profesional, para que nosotros podamos recomendarle y que el producto sea tomado de manera correcta. ¿Sí me entiendes? Correcto, claro que sí, doctor, le agradezco muchísimo por el tiempo y justamente eso, ¿cómo podemos contactarlo? ¿Cómo lo encontramos? Yo ya estuve ahí pues revisando un poquito acerca de su página web, pero me gustaría que lo comunique a las personas que nos están viendo, cómo lo contactamos, doctor, porque seguramente muchos van a querer pues informarse un poquito más acerca de Claro que sí, nuestra página web aquí en El Salvador es www.dr, o sea, de doctor Dr. Luimen, sv.com, www.drluimensb.com, o puede también escribirnos a nuestro WhatsApp, el teléfono 7069-9033, o buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, con el nombre de Dr. Luimen, o sea, Dr. Luimen El Salvador. De esa manera, ahí van a poder contactarnos, van a encontrar información para que las personas puedan iniciar un tratamiento que nosotros llamamos de remineralización, ¿verdad? Y de esa manera, pues en otro momento, Daisy, podremos hablar de otras enfermedades. Créeme que la cantidad de enfermedades que está quejando a la población es enorme. Nosotros hemos hecho más de 100,000 exámenes de osteoporosis y créeme que de cada 10 personas, 8 personas tienen descalcificación. Correcto, muchas gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo en televisión siempre se nos acorta, pero esperamos poder tenerlo nuevamente acá en Nuestra Mañana. Gracias por toda la información que nos ha dado y ya escuchó usted muy bien. Puede buscarlo como Dr. Luimen a través de su página web y también el WhatsApp. Ahí estuvimos publicándolo en la pantalla para que usted pueda conocer un poquito más acerca de la medicina integrativa y de la importancia de cuidarnos. Bueno, y con esto pues concluimos la entrevista y lo invito a que no le cambie porque seguimos con más de Nuestra Mañana.